A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era un hogar pobre en los Estados Unidos a principios del siglo XX, de una familia negra, y para sorpresa de todos, había un piano. En aquella familia faltaban muchas cosas materiales, pero había mucho amor por los hijos, y el padre de familia, pastor protestante, inculcaba en ellos lo mejor. También la madre, pianista aficionada, enseñaba a sus hijos los misterios y las delicias del canto y de la música. Y allí, uno de los hijos de apenas 4 años se sentó a jugar al piano y ensayaba un acorde hoy y mañana una melodía. Y un día, la madre descubrió que los juegos de uno de sus hijos al piano sonaban demasiado bien y centró todos sus esfuerzos en potenciar el talento del pequeño. El niño se llamaba Nat y quienes descubrieron su talento le decían el rey, es decir, King, y el mundo lo empezó a conocer como Nat King Cole. Y de cantante de iglesia saltó a los escenarios para ser admirado por un público fervoroso. Pero no fue fácil la vida de Nat King Cole. Alguna vez los racistas intentaron matarlo en el escenario, y cuando se presentó en televisión, boicotearon los productos que anunciaban en aquel canal. Nat King Cole se sobrepuso a todos, y al final se hizo respetar con su talento y sus convicciones profundas, como profunda y emotiva era su voz. Nat King Cole, el gran cantante, nos estaba abandonando un día como hoy, 15 de febrero de 1965. Y nos dejó sus canciones, su voz vibrante, su ejemplo de dignidad y superación. Las principales noticias del día. Titulares. Operativo contra la minería ilegal en Napo decomisó maquinaria y combustible. Precio de la gasolina super alcanza cifra récord en Ecuador. Contraloría confirma glosas millonarias en la construcción de la Ruta Viva en Quito. La vacuna de refuerzo contra COVID-19 para mayores de 18 años se adelanta. En novedades legales, nuevas medidas para el ingreso de viajeros al Ecuador. En el segmento de opinión, la desclasificación de los contratos de venta de crudo a China. En política internacional, el otro canal. Los editoriales serán de la redacción Código Vidrio. Ecuador navega en aguas turbulentas, segunda parte. Simón Espinosa, avalanchas de lodo. Martín Pallares, ¿cómo salir del chanchullo sin ofender a China? León Roldós, la justicia constitucional. El plop de la noticia. Noticias del día. En operativo contra la minería ilegal en Napo se decomisó maquinaria y combustible. Más de 1.500 uniformados participaron en un gigantesco operativo contra la minería ilegal realizado en el sector de Yutsupino, en la provincia de Napo. La operación se cumplió el domingo 13 de febrero de 2022 y ahí elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional decomisaron cerca de 100 excavadoras y cerca de 8.000 galones de combustible. Todo es presuntamente utilizado en esta actividad ilícita que afecta a las cuencas hídricas y que ocasiona un fuerte daño ambiental. José Dávalos, subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, señaló que se han encargado de identificar los pasivos ambientales y realizarán monitoreos para asegurarse de identificar el contaminante. Además, mencionó que se presentarán las denuncias respectivas en la Fiscalía General del Estado. La organización Acción Ecológica ha denunciado desde días atrás la contaminación que genera la actividad minera en esta zona del oriente ecuatoriano. Precio de la gasolina super alcanza cifra récord en Ecuador.
El 12 de febrero el precio del galón de la gasolina super alcanzó un precio de $3.68 en base a la última actualización publicada por la Agencia de Regulación y Control de la Energía. Según Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, considera que hay varios factores que llevan a que el precio internacional suba y se vea reflejado en Ecuador, como la crisis entre Ucrania y Rusia, el fuerte clima en el hemisferio norte, el desbalance energético entre oferta y demanda. El nuevo precio rige para el sector automotor del país y según la petrolera estatal Petroecuador, el valor estará vigente hasta el 11 de marzo, fecha que para Erazo podría ocurrir otro ajuste con tendencia a la alza. La gasolina super es la única cuyo precio está liberalizado y fluctúa de acuerdo con los valores internacionales del West Texas Intermediate. Esa liberalización se decretó desde diciembre de 2018. Mientras se mantienen congelados los valores de la Extra y Ecopaís en $2.25 y para el diésel en $1.90 desde octubre de 2021. Contraloría confirma glosas millonarias en la construcción de la Ruta Viva en Quito. La Contraloría General del Estado confirmó el viernes pasado 5 glosas por la construcción de la Ruta Viva en Quito, vía que conecta a varias parroquias con la capital. La sanción bordea los $8 millones. Según el ente de control, existieron incumplimientos contractuales y multas no cobradas a la Asociación Ruta Viva Constructora Norberto Odebrecht, 2 compañías fiscalizadoras, empresas a cargo de la construcción y fiscalización del proyecto. Además, resultaron glosados funcionarios públicos que actuaron entre mayo de 2014 y julio de 2017. Las glosas sumadas dan un total de $7.986.728 con 48 centavos. La primera es de más de $5 millones y corresponde al monto de las obras afectadas por daños prematuros en la capa de rodadura de la vía. La segunda supera los $2 millones y se genera por el valor de las multas no cobradas por retrasos en la conclusión de varios frentes de trabajo, como la red de alimentación eléctrica, las aceras y el drenaje de los puentes, cunetas, señalización vertical, limpieza y pintura en pasos peatonales. La tercera, de más de $400.000, se genera porque no existieron sanciones por las omisiones en los informes de las fiscalizadoras y por la utilización de fórmulas que no constaban en el contrato para el reajuste de precios, lo que ocasionó pagos injustificados a la constructora Odebrecht. La vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para mayores de 18 años se adelanta. A partir de ayer, lunes 14 de febrero de 2022, los ciudadanos mayores de 18 años pueden acceder al refuerzo contra la COVID-19. El requisito es que la persona haya cumplido 5 meses desde la aplicación del esquema completo de vacunación. El refuerzo se hará con los biológicos de Pfizer o AstraZeneca. En el caso de CanSino se deben evaluar las contraindicaciones, en especial en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, mayores de 61 años o viajeros. Así lo comunica el Ministerio de Salud Pública. El objetivo de adelantar el refuerzo de la población entre 18 y 39 años es evitar la enfermedad grave y la mortalidad por el SARS-CoV-2, además el colapso del sistema hospitalario en el país. Entre el requisito es que no tengan ningún síntoma de la enfermedad, es decir, fiebre o problemas respiratorios. También se recuerda que los mayores de 5 años con diagnóstico de inmunosupresión moderada o grave pueden acceder a su tercera dosis. Asimismo, se aclara que la vacuna contra el coronavirus se puede recibir a la par de otra contra la influenza, y al momento de acercarse a cualquier centro de vacunación habilitado, se debe presentar el certificado de vacunación donde se verifiquen las 2 dosis previas. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales, nuevas medidas para ingreso de viajeros al Ecuador. Mediante resolución del 9 de febrero del 2022, el Comité de Operaciones de Emergencia
COE nacional eliminó el requisito de presentación del resultado negativo de las pruebas PCR o antígeno para el ingreso al país. Se mantiene como único requisito la presentación del certificado de vacunación contra el COVID-19 con esquema completo. Este cambio se encuentra vigente desde el viernes 11 de febrero a las 0:01. Este fue el segmento jurídico gracias al auspicio del estudio jurídico Naranjo, Martínez y Subía. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales a la querida audiencia. La desclasificación de los contratos de venta del crudo a China es mi comentario en esta vez. Me parece una noticia muy importante y yo la aplaudo y la respaldo, que el gobierno nacional, que el señor presidente Guillermo Lasso haya dispuesto de que se desclasifique los contratos de la venta del crudo a China. Y lo mismo se debería hacer con Tailandia. Y de poner este caso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Muy buena decisión, valiente como tiene que ser, con liderazgo como tiene que ser, y es importante que el presidente Lasso escuche y acoja los criterios positivos que siempre le hemos formulado a través de este importante medio de comunicación. Antes que viaje a China, nosotros le hicimos algunas recomendaciones. Una de ellas, investigar la preventa del crudo a China. ¿Por qué? Porque la preventa, ese concepto no existe en la ley de hidrocarburos. La venta anticipada de petróleo no existe en la ley de hidrocarburos. Vender el petróleo para adquirir deuda pública, venderlo el petróleo de manera anticipada para adquirir deuda pública, no consta en la ley de hidrocarburos. Y bajo el concepto de un principio jurídico, los abogados saben, antes era muy utilizado este concepto, de que en derecho público hay que aplicar lo que está escrito en la ley o lo que está escrito en la norma. Llámese Constitución de la República, llámese leyes, llámese reglamentos, llámese ordenanzas, llámese disposiciones en materia penal, en materia civil, en materia constitucional, en materia societaria, en el derecho mercantil, etc. En derecho público hay que aplicar lo que está escrito. Si no está escrito lo que acabo de mencionar en la ley de hidrocarburos, ¿cómo vendió el petróleo el gobierno anterior? De manera anticipada. Entonces, en términos legales, existe allí un vacío que no estipula la ley de hidrocarburos. Segundo, la venta anticipada de petróleo a China, y señor presidente, respecto de este tema, recomendación con medida respetuosa. Usted forme una comisión multidisciplinaria en la que participen economistas, auditores y contadores expertos en comercio externo y abogados, tanto en Petroecuador como en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en el caso de los del Ministerio de Economía y Finanzas, expertos sobre deuda pública, y que le digan al Ecuador si el Ecuador podía endeudarse en el gobierno de Correa con China, con Tailandia, vendiendo el petróleo de manera anticipada. Eso es lo que hay que hacer. Y luego en la parte técnica, señor presidente, en la parte técnica, es bueno que esta comisión multidisciplinaria le presente un informe técnico a usted. ¿Cuántos barriles de petróleo comprometieron con China y con Tailandia bajo esta modalidad de venta anticipada del crudo? Unos dicen que es 1.350 millones de barriles los que se comprometió. Otros dicen que es 1.400 millones de barriles. Y eso es fácil. Desde el año 2009 al 2016 fue este endeudamiento sui generis que impulsó el gobierno de Correa. Entonces, año por año. ¿Cuánto se comprometió en el año 2009, en el año 2010, en el año 2011, año 2012, año 2013, año 2014, año 2015, año 2016? Facilísimo dar un informe técnico
de cuántos millones de barriles se comprometieron con China y con Tailandia. Punto 1. Punto 2. ¿Cuánto fue a qué precio se le vendió, a qué precio se cotizó la entrega de un barril del petróleo a China y a Tailandia, comprometiendo un endeudamiento público del Estado ecuatoriano? ¿A qué precio? 3. ¿Cuál fue el descuento o el castigo por la entrega de cada barril de petróleo a China y a Tailandia? ¿Cuál fue el descuento por cada barril de petróleo? La vez pasada yo cometí un error en el dato, pero hoy lo digo con toda claridad, porque lo revisé. En julio del año 2008, el descuento de un barril de petróleo del crudo Napo fue de $26. $26 por barril. Pero viene algo más en el descuento. Pregúntele, señor presidente, a las autoridades del sector hidrocarburífero, al señor ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ¿por qué el crudo ecuatoriano tuvo alto castigo, alto descuento en un periodo de altos precios del barril del petróleo, en un periodo de alta demanda del petróleo a nivel mundial? Y yo le contesto, señor presidente, en la parte del negocio. Cuando el precio sube es porque hay alta demanda. Y al subir el precio porque hay alta demanda y la oferta no está en ese equilibrio, a ese nivel, entonces el castigo del petróleo no debe existir. El descuento del barril del petróleo en el comercio internacional no debe existir. Lo que pasa es que los descuentos lo aplican los intermediarios, porque cuando ellos lo venden, en cambio, lo venden a precio de mercado y ellos no lo venden al crudo ecuatoriano, esos intermediarios con descuento, lo venden a precio de mercado. Usted revise la venta del crudo en el gobierno del señor Moreno. Hubo un año en el gobierno del señor Moreno, hubo unos meses, ¿no?, en donde el precio del crudo ecuatoriano, fue 50 centavos superior al crudo WTI de Houston, que es el crudo referencial para definir el precio del crudo ecuatoriano. 50 centavos más por sobre el precio del petróleo WTI de Houston. Y no se entiende por qué cuando el petróleo se puso en el gobierno de Correa a $90, a $98, a más de $100, ¿por qué tuvo altos descuentos? No debió darse. Pero se dieron esos descuentos es por la intermediación. Es la intermediación en la venta del crudo. Ahí está el problema, señor presidente. Aquí hay que actuar con inteligencia y con mucha claridad y con mucha objetividad. Y luego también, señor presidente, a la comisión pídale, infórmele al país cuál fue el costo del dinero que se pidió prestado a China y a Tailandia. ¿Cuáles fueron las tasas de interés? Yo hice seguimiento y lo tengo publicado en un libro que se llama Ecuador, la subasta del petróleo. Ahí tengo yo definidas las tasas, esas tasas que inclusive fueron publicadas diariamente por los medios de prensa de este país. 7% de tasa de interés, 7.5 de tasa de interés, 7.25 de tasa de interés. Esas tasas duplicaron las tasas de interés del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Así, esa claridad se requiere que se le diga al país, y la comisión, de llegarse a conformar, eso es lo que le debería decir. Una comisión técnica de gente experta, o de gente comprometida con la ética pública, con la moral pública, a efectos de que presenten un buen informe de cuál fue el perjuicio económico y además violaciones legales en la venta anticipada del petróleo tanto a China como a Tailandia. Eso tiene que ser expuesto a la opinión pública de manera transparente, de manera precisa, de manera objetiva. Porque si no se da un informe detallado de ese nivel, significa que uno se convierte en un encubridor, ¿ya?, de un perjuicio económico tan brutal que se produjo en el gobierno del señor Correa. Esto no puede quedar en impunidad, queridas amigas, queridos amigos, y tiene que decírselo al país, a costo de lo que sea, un informe preciso de la venta anticipada del crudo, tanto a China como a Tailandia. Muchas gracias.
Global Hoy con Alan Carney. Durante la época colonial española, se había visualizado ya la posibilidad de un canal que uniera los océanos Atlántico y Pacífico, atravesando Nicaragua. El proyecto, en aquel momento demasiado ambicioso, tanto desde lo económico como desde lo técnico, tenía una lógica atrayente al aprovechar un curso de agua ya existente que desemboca en el Caribe y conectarlo por medio de un canal con el lago de Nicaragua, desde donde otro canal se conectaría con el Pacífico. Cabe destacar que ya en ese momento, en el siglo XVI, el rey Carlos V ordenó privilegiar la ruta que cruza Panamá, por donde siglos más tarde se construiría el Canal de Panamá. El razonamiento real era impecable, pues la ruta terrestre para el cruce del Istmo panameño es de 70 kilómetros, mientras que la idea del canal por Nicaragua implicaba un tránsito de 270 kilómetros. Por otro lado, Panamá estaba mucho más cerca del Perú, de donde saldría el enorme tesoro de la plata de Potosí, embarcada en el puerto de Callao hasta la ciudad de Panamá, para desde allí realizar un trayecto terrestre hasta Portobelo, ubicado ya en el Mar Caribe, donde se la embarcaba hacia España. Sin duda era la ruta más corta y posiblemente la más segura para ese traslado. La idea de una ruta interoceánica a través de Nicaragua quedó archivada por un largo tiempo. Inclusive la ruta transpacífica entre Acapulco y Manila, que España inaugura a mediados del siglo XVI y que es en efecto la primera globalización, también prefiere una ruta terrestre, desde Acapulco a Veracruz, para el traslado de los bienes transados con los mercados asiáticos, principalmente chinos, en Filipinas. El flujo de mercancías y de tránsito no justificaba de ninguna manera la apertura de una ruta naval por Nicaragua, pues hablábamos de un barco al año, el famoso Galeón de Manila. La presencia británica, más tarde en la ribera atlántica nicaragüense, tampoco fue un aliciente para el desarrollo de esta ruta, por lo que nuevamente la opción de Panamá fue la seleccionada finalmente para la construcción del canal interoceánico a principios del siglo XX, por la creciente importancia del comercio desde la costa pacífica sudamericana hacia Europa y la costa atlántica de los Estados Unidos. Además, ya en aquel momento, para Estados Unidos, que tras su victoriosa guerra con España en Cuba y Filipinas estaba en camino de convertirse en potencia mundial, era indispensable una ruta que conectara de manera rápida sus flotas de guerra desde el Atlántico al Pacífico y viceversa, sin tener que circunvalar América por el peligroso y lejano estrecho de Magallanes en un trayecto de más de un mes de duración. Por los años 80 del siglo pasado surgió un interés por resucitar la idea por parte de empresas japonesas que buscaban acortar sus rutas con Europa y la costa atlántica de los Estados Unidos. Se mantuvieron diálogos con el gobierno nicaragüense de entonces, coincidencialmente sandinista, como ahora, pero nunca llegó a concretarse el proyecto. Para 2014 surge una nueva iniciativa, en esta oportunidad desde China, que ve en la idea de un canal a través de Nicaragua la posibilidad de establecer una presencia dominante en Centroamérica y en el Caribe, en pleno patio trasero de su mayor rival en la lucha por la hegemonía mundial. El pequeño detalle de los costes, alrededor de $50.000 millones, resulta incluso para estándares chinos bastante importante. El acuerdo que el gobierno de Daniel Ortega alcanza inicialmente para otorgar la concesión de la operación del proyectado canal, de los dos puertos sobre los océanos Atlántico y Pacífico, de un ferrocarril, de las carreteras conexas y de un aeropuerto internacional a una serie de empresas chinas durante 50 años,
exenta de impuestos y con un régimen prácticamente extraterritorial, o con al menos la suspensión temporal de su soberanía por parte de Nicaragua, fueron objeciones que en su momento plantearon los partidos de la oposición, antes, claro, de su desaparición, al afirmarse la dictadura de Daniel Ortega y de su cónyuge. Desde un punto de vista exclusivamente numérico, el costo de la ampliación ya ejecutada del Canal de Panamá representó unos 5.000 millones de dólares. Y estas obras permiten el tránsito de buques de significativamente mayores calados. Los costos de recuperación de la inversión para el canal nicaragüense serían en el mismo periodo 10 veces superiores. ¿Cómo se financiaría semejante diferencia? La única respuesta posible es que ese costo económico resulta indiferente por las ventajas de otros órdenes que el proyecto genera desde perspectivas geoestratégicas, ideológicas y militares para China en su objetivo de convertirse en la primera potencia mundial. Al parecer, la dictadura nicaragüense ha visto conveniente entregarse en cuerpo y alma a la creciente influencia y poder chinos, como se evidenció en el maltrato que dio a Taiwán, con quien mantuviera relaciones diplomáticas por muchos años, recibiendo beneficios en ayuda económica y técnica, hasta repentinamente darse cuenta de que hay una sola China, la de Xi, sin un elemental análisis de los riesgos implícitos en una asociación de tal naturaleza ante el posible evento de conflictos, sea económicos o de otra naturaleza, con la otra potencia, que está a muy poca distancia, mientras China se encuentra a miles de kilómetros. También resulta importante analizar la situación del tercer interesado en el asunto, del tercer país interesado en el asunto, desde la perspectiva económica. Me refiero obviamente a Panamá. Se trata de un proyecto que significa una directa y frontal competencia a una actividad comercial y económica que representa el 20% de los ingresos del Estado panameño y como el 6% del PIB del país. Resulta por demás sorprendente que el manejo de los puertos panameños a las salidas atlántica y pacífica del canal estén en manos de empresas chinas. Desde cualquier perspectiva, parecería una mala idea ofrecer esos negocios a quienes estarían dispuestos a convertirse en su principal competidor en la región. De hecho, el tratar de desplazar a Panamá del mercado para amortizar en algo el volumen de la inversión en el nuevo canal podría dar lugar a una guerra de tarifas con los consiguientes resultados. No nos olvidemos en esto que, como para China sus objetivos finales no son de índole económica, poco le afectará tal circunstancia, no así a Panamá. El propósito chino resulta al menos poco amistoso. Habrá que ver si tras la pandemia se retoma este proyecto que quedó en suspenso hace más de un año. Muchas gracias. Editorial. Ecuador navega en aguas turbulentas, segunda parte del artículo de la redacción de Código Vidrio. Estados Unidos sigue con cierto desconcierto el desempeño de la administración de Lasso, pero prefiere mantenerlo de su lado en medio del empoderamiento de la izquierda en la región, cuyos líderes se han mostrado más abiertos a fortalecer el eje China-Rusia. En octubre pasado estuvo en Ecuador el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En su visita destacó el interés de su gobierno por reforzar la cooperación comercial y la lucha antidrogas en el contexto de un aumento creciente de los envíos de cocaína desde Ecuador a Estados Unidos y Europa. El 2021 cerró con una incautación histórica de 175 toneladas del alcaloide fruto de la cooperación sobre todo de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Durante su visita, Blinken no perdió la oportunidad para lanzar sus dardos a China. Alertó que los países que negocian con el gigante asiático deben tener cuidado con las inversiones en áreas sensibles.
Desgraciadamente, en el caso de China, no hay separación entre empresas privadas y el Estado. Cuando se trata de derechos humanos, privacidad y seguridad, esto puede ser un gran desafío y es necesario tener el escrutinio necesario para que el país receptor y su pueblo estén protegidos. Las declaraciones de Blinken desencadenaron una furibunda respuesta de China, que en estos casos usualmente ha mantenido un silencio estratégico, evitando choques diplomáticos directos. La embajada china calificó las declaraciones de erróneas y fue más lejos. Acusó a Estados Unidos de abusar de su poder para restringir a las empresas de otros países bajo el principio de America First. Aunque la visita de Blinken dejó un saldo positivo para el gobierno, que recibió un espaldarazo en medio de una severa crisis de inseguridad, agravada por las sangrientas revueltas en las cárceles, pocas semanas después Estados Unidos volvió a patear el tablero. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, dijo que su gobierno les había retirado la visa a varios narcogenerales. El anuncio del diplomático descolocó al régimen, que actuó dubitativo sin dimensionar la dimensión del anuncio del embajador, que provocó un remesón político y diplomático. Fuentes cercanas al gobierno de Estados Unidos estiman que la decisión del retiro masivo de visas, no solo a oficiales sino a funcionarios judiciales y abogados, fue un claro llamado de atención al gobierno ecuatoriano, que se ha mostrado errático y lento para enfrentar la severa crisis interna que sacude a la policía y a las Fuerzas Armadas contaminadas por la corrupción y el narcotráfico. También es evidente la relación más bien distante del Ministerio de Gobierno con la embajada, lo cual contrasta con la administración de Lenín Moreno, que mantuvo una estrecha cooperación y coordinación con Estados Unidos en temas de seguridad e inteligencia. Ese apoyo fue vital para su sobrevivencia, en medio de arremetidas de la oposición, con el correísmo a la cabeza. Moreno estrechó su alianza con Estados Unidos tras su sorpresiva ruptura con el expresidente Rafael Correa a mediados del 2017, lo cual también implicó el distanciamiento de los antiguos socios de la Revolución Ciudadana, sobre todo de Rusia. Moreno congeló la relación con el régimen de Putin, pues recibió informes de inteligencia de su apoyo al correísmo en su guerra de desinformación para tumbarlo. En mayo, con la llegada de Lazo al poder, Rusia retomó las conversaciones para cuajar acuerdos en distintos campos, incluido uno sobre energía atómica con fines pacíficos. Así, el gobierno sigue siendo una incógnita para Estados Unidos y algunos de sus aliados de la Unión Europea, que esperarían una posición más distante y crítica de China. Pero el dragón se mantiene firme en su estrategia de sumar aliados en Latinoamérica. No escatima recursos en su efectiva política de donar vacunas y abrir el abanico de nuevos negocios crediticios difíciles de rechazar para el régimen en el contexto de una severa crisis económica caracterizada por un creciente desempleo y caída del poder adquisitivo. Siguiendo su instinto empresarial, Lazo avanza en su estrategia de juntarse con Dios y el diablo, tratando de sortear las consecuencias políticas y diplomáticas con otras potencias, minimizando, casa adentro, las críticas de diversos sectores a la asociación con China, que no es percibido como un aliado confiable de prácticas amigables con el ambiente. Por el contrario, es bien conocida su voraz política extractivista, con el silencio de las administraciones de turno. Basta ver lo ocurrido en la construcción de Coca-Cola Sinclair, que ha sufrido paralizaciones sucesivas por las fallas en sus estructuras, lo que provocó un litigio arbitral con la China Sinohydro en instancias internacionales. Tampoco es menor la lista de obras entregadas a empresas chinas sin concursos ni fiscalizaciones independientes, plagadas de millonarios sobreprecios y denuncias de corrupción. Otro tema preocupante es la operación de la flota de 300 pesqueros chinos en los alrededores de Galápagos, que año a año depredan especies, en particular el calamar.
Aunque el gobierno y su canciller Juan Carlos Holguín aseguran que todos los temas sensibles han sido planteados frontalmente a China, que se ha mostrado abierto a considerarlos, el saldo de la relación la última década deja un mal sabor de boca. Si Lazo desestima los errores de sus antecesores, esta nueva etapa de la relación con China podría convertirse en un segundo matrimonio, donde prima la esperanza sobre la experiencia. Esta fue la segunda parte del artículo de redacción de Código Vidrio. Avalanchas de lodo por Simón Espinosa. Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo has jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador. Cuando en los 70s empezó la exportación del oro negro, el barril de petróleo se convirtió en el Dios de amores que habría de salvar al país. Álvaro Pérez Intriago, alcalde de Quito, entre 1978 y 1982, construyó varias avenidas, una de ellas la Occidental. En las faldas inmensas de un monte tu grandeza buscó un pedestal. Cierto columnista, movido por los ciudadanos conscientes, señaló riesgos futuros ocasionables por esta obra. Pérez lo invitó a la alcaldía y 3 técnicos con varios planos explicaron que los temores eran infundados. Pérez le indicó que dicha avenida era el límite oeste de la ciudad y que nadie, por ningún motivo y por poderoso que fuese, podría construir más arriba de la hoy malhadada vía. Desde entonces, 40 años de permisos irresponsables y muchos de ellos comprados, de invasiones de traficantes de tierra, tras incendiar bosques nativos de nuevos ricos y constructores para henchir su ambición de horizonte y colmar su ansiedad de ideal, enfermaron al Pichincha de leucemia. ¿Y por qué te hizo Atahualpa eras grande? Tus pobres y miserios Atahualpas, oh ciudad española en el Ande, buscaron las quebradas para construir sus cementerios vivientes. Lo cierto es que la estrechísima boca por la cual entra el agua al canal de la protección taponó en pleno fenómeno del Niño y sobrevino la avalancha con sus muertos indignantemente sepultados por el lodo de una burocracia fúnebre, siempre a posteriori de la prevención de una responsable ocupación del espacio y de una comunidad que a priori ha sido educada para achacar al Estado de todos los males sin una ética de un vecindario, sin una moral colectiva en los edificios altos, en los cuales cada piso es un primer grito de independencia y sus ocupantes conocen a los de otros solo por la estrechez de los ascensores. Una educación humana de oropel en un país acosado por temblores, por inundaciones, por derrames de petróleo, por volcanes activos, por largas y profundas fallas geológicas. Qué raro que no hubiese una acción de protección para que algún juez ilustrado la invalidara invocando los derechos humanos del lodo. Una vez consumada cualquier tragedia, los ecuatorianos somos solidarios y heroicos como en los días posteriores a la avalancha de lodo en la Comuna y en la Gasca. La solidaridad más eficaz es la prevención. Un Estado sin prevención, sin seguridad, convierte la vida de los ciudadanos en un valle de lágrimas. Y un Estado con tantos derechos humanos, pero sin una ley suprema que regule los derechos y restablezca las obligaciones, es una infamia. El himno nacional para una constitución como la del 2008 debería ser Mis flores negras, oye bajo las ruinas de mis pasiones. En el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Julio Flores, poeta colombiano. Simón Espinosa. ¿Cómo salir del chanchullo sin ofender a China? Martín Pallares, 4 Pelagatos. Zafarse del tramo de la deuda con China que está atada a un corrupto y perjudicial esquema de anticipos de la producción petrolera sin afectar las relaciones con ese país. Ese es el desafío que se fijó el gobierno de Guillermo Lasso.
La estrategia para conseguir este objetivo es tratar de involucrar a las autoridades chinas en una suerte de operativo o cruzada anticorrupción. De esa manera, desmontar un contrato lesivo y corrupto que el país adquirió durante el gobierno de Rafael Correa y en el que participaron funcionarios chinos y ecuatorianos, así como bancos europeos y la intermediaria Gunvor de capital ruso. En otras palabras, en lugar de acusar y montar un escándalo, la idea del gobierno es invitar a los chinos a trabajar juntos en una cruzada para sanear las relaciones, liberando al Ecuador de una herencia lesiva. Esa fue la consigna con la que Lasso y su comitiva llegaron al encuentro con el presidente chino Xi Jinping. La decisión para intentar cambiar los términos del acuerdo cocinado en el 2008 y que perdura, surgió a partir de la información que el gobierno recabó antes del viaje a la China y que coincide con las denuncias de Fernando Villavicencio que hizo hace más de 10 años. Según una ayuda a memoria que Lasso llevó a China, el saldo que Ecuador tiene con China Development Bank es de 2.048 millones de dólares. Esos datos que Petroecuador entregó al presidente, la petrolera estatal reportó que hasta noviembre del 2021, Ecuador ya entregó a las empresas chinas 381 millones de barriles de petróleo, quedando pendiente la entrega de 114 millones de barriles, el 12% del contrato. Según las investigaciones, el petróleo que el Ecuador entregaba a China a cambio de los préstamos nunca llegó a ese país, sino que iba a manos de Gunvor, que a su vez vendía a mejores precios el crudo a otros destinos, entre estos al Perú o a refinerías que están en los Estados Unidos. En la confesión de Raymond Kohut, es funcionario de Gunvor que se entregó a la justicia de los Estados Unidos, dijo que él pagó 70 millones de dólares a funcionarios de Petroecuador para montar esta triangulación. La Corte de Estados Unidos, donde se procesa este caso, determinó que hubo 3 altos funcionarios de Petroecuador que recibieron sobornos para facilitar la firma de los contratos. La información dice que en virtud de este esquema de intermediación, Ecuador pierde 3.61 dólares por barril de crudo Oriente y 3.69 dólares por barril de crudo Napo, más el castigo que históricamente tiene el crudo ecuatoriano. Si se multiplica lo que se pierde por esta intermediación por cada uno de los 1.365 millones de barriles que Ecuador se ha comprometido a entregar a China, según Villavicencio, el perjuicio para el país es de alrededor de 5.000 millones de dólares. Ese dinero es repartido entre funcionarios y autoridades corruptas de Ecuador y de China y de otros operadores. En la información que Lasso recibió antes de su reunión con Xi Jinping, una parte sustancial del esquema corrupto está en los fletes, pues se supone que Petroecuador paga a Flopec por los embarques. Sin embargo, resulta que esa empresa terceriza su trabajo con otras que están coludidas en el esquema de corrupción, como el consorcio Amazon Tankers. Petroecuador también ha entregado al presidente Lasso, así como al propio Villavicencio, datos adicionales que involucran a un grupo de bancos europeos. Se trata de facturas que muestran que el dinero que recibió el Ecuador como deuda de la China provenía de estos bancos, entre los que están la Société Générale, Natixis y el ING de Bélgica. El petróleo ecuatoriano sirvió a los chinos para que accedieran a los dólares y puedan cumplir con los préstamos con el Ecuador. Villavicencio agrega que los datos sobre los bancos europeos serán incluidos en el informe de la Comisión de Fiscalización que él preside y que está por aprobar en los últimos días. La información entregada por Petroecuador le permite pensar que estos bancos europeos fueron aliados de la empresa intermediaria Gunvor, que está siendo investigada en los Estados Unidos precisamente por estas operaciones. Según Villavicencio, quien va a presentar en los próximos días el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el tema, si al convenio con Petrochina se suma el que hubo con Tailandia,
que es idéntico pero mucho más pequeño, se tiene un total de 1.174 millones de barriles de petróleo ya entregados por un costo promedio de $45 el barril. El resultado de esto, sostiene, es que el negocio generó unos 53.000 millones de dólares, es decir, se entregaron 53.000 millones de dólares en petróleo a cambio de créditos chinos por 18.170 millones de dólares con tasas de interés que superan el 7%. De esta forma, el negocio del petróleo ecuatoriano quedó en manos de Gunvor y los bancos europeos, con los que esa intermediaria tiene acuerdos comerciales. Según Villavicencio, eso demuestra en los endosos de los embarques entregados a Petroperú y que se los acaba de enviar Petroecuador. El presidente Lasso, en una entrevista que tuvo ayer con Plan B y Diario El Comercio, confirmó que pidió al presidente chino desvincular de la deuda con China ese contrato de negociación de petróleo. Ha habido receptividad al planteamiento de Ecuador. El ministro de Economía, Simón Cueva, será el encargado de esa renegociación. ¿Por qué los chinos estarían dispuestos a cambiar las reglas del juego? Según funcionarios que conversaron con 4 pelagatos, el gobierno chino vería de buena forma colaborar con el Ecuador en este tema antes de que haya escándalos internacionales que pudiesen afectar su imagen en la región, ya que los Estados Unidos está investigando. Además, los montos para ese país no son tan importantes si se compara con la importancia que ese país quiere dar al tema de su prestigio en la región. Preferible aparecer participando en un operativo anticorrupción que siendo el centro de un escándalo de corrupción. Martín Pallares, 4 Pelagatos. La justicia constitucional, artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. Debería ser ejemplar por la supremacía que debe tener la Constitución. En la realidad, en cuanto a la práctica de acciones de protección con base en invocar afectación a garantías y derechos de todos se ha visto. Lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de días recientes de autoridades en su presidencia y vicepresidencia, que de un sector de nueva mayoría y del anterior que perdió la mayoría, se declaran legítimos basándose en fallos de jueza, actuando como jueza constitucional de primera instancia, con denuncias de injerencias políticas, con amenaza de juicio político, porque supuesto hay interés para direccionar designaciones, sobre todo la de Contralor General del Estado. Es un caso más que pone en riesgo que haya credibilidad o no en las instituciones en el Ecuador. ¿Es consecuencia de una normativa equivocada? Quizás deben introducirse correctivos sobre la liberalidad con la que se actúa, que permite que un juez de cualquier jurisdicción territorial, por invocarse cualquier circunstancia, asuma competencia. El caso del Consejo de Participación y Control Social es en San Borondón, que la reparación ha pasado a ser tema libre por cuasi ilimitada, con amenaza de acciones indemnizatorias y penales contra el funcionario público que no la acate, y que la resolución no se suspenda por reapelación, sino que sea de inmediato cumplimiento. Pero lo esencial siempre estará en la ética de los que actúan como jueces constitucionales, en la oportunidad para las decisiones y en el establecimiento a tiempo de responsabilidades cuando corresponda. Sobre las imposiciones en daciones en pago contra la banca pública, se acusa supuestas violaciones en procedimientos internos que, en el evento de ser admisibles, el fallo debería de ser que se corrija el procedimiento interno, no imponer, como aparece en las sentencias, que se tome bienes sin linderos definidos, improductivos, canteras y explotadas, al valor que el accionante estime, y de tener otras garantías, se devuelvan estas. Los fallos de acciones extraordinarias de protección, competencia de la Corte Constitucional, han sido más elaborados, pero también hay sentencias sorprendentes por evidenciarse crasa ignorancia de no pensar en otras motivaciones. He citado en columna anterior un fallo inexplicable que suscribió el Pleno de la Corte Constitucional de mayo del 2018, en el que se señala que en los procedimientos coactivos
solo hay 3 días para oponer excepciones al auto de pago y que estos 3 días se cuentan desde la fecha del auto de pago, lo que no sucede en ningún juicio, porque los términos se cuentan desde la fecha de la última citación ordenada en el auto de pago o el iniciar en otros procedimientos, tiempo de excepciones que en el caso de procedimientos coactivos que no eran de 3 días se extendía hasta la verificación del remate en el caso 2011-2014 que pasaron más de 3 años. La rectificación ética de la justicia constitucional es un imperativo. La Corte Constitucional que presidió Hernán Salgado realizó un trabajo muy respetable. La mayoría de sus miembros continúa, 3 han sido sustituidos. Tengamos confianza en su honestidad y gestión. Artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y esto es el blog de la noticia. Día martes, estamos ya en el segundo día de la semana y estoy en un bosque húmedo. Ustedes creerán que de pronto estoy en Pacto, o estoy en Mindo, o estoy, qué sé yo, en Los Bancos, o en Pedro Vicente Maldonado, o en cualquier parte del noroccidente de Pichincha, pero no, aunque ustedes no lo crean, estoy en pleno centro de Quito, aquí donde funciona el Museo del Agua, el Museo Yacu. Increíble, es la primera vez que yo puedo venir y entender que en la ciudad de Quito hay este tipo de espacios para que todos lo podamos visitar. Cuando usted tenga un poquito de tiempo, además de seguir estudiando a nuestros próceres de la batalla del Pichincha y seguir estudiando sobre el 24 de mayo, tráiganles a sus hijos acá, precios económicos, un bonito sitio, un paseo distinto, y es increíble que a pocas cuadras del centro histórico de Quito tengamos un bosque como este, como el que ustedes pueden ver acá. Yacu, el Museo del Agua. Un espacio diferente, un espacio donde sus hijos van a disfrutar, donde tienen un montón de actividades por hacer y sobre todo donde se respira naturaleza. A 2 minutos del Penal García Moreno, a pocos minutos del centro histórico, quizás a 15, 20 minutos del extremo sur de la ciudad y igual a 20, 30 minutos del extremo norte de Quito. Así es que venga, paséese, venga el próximo fin de semana, aproveche el feriado que viene Carnaval y conozca esta joya que está en pleno centro de la ciudad de Quito. Les mando un abrazo, soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Hasta mañana, nos vemos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.